Esta pieza es muy melancólica. Es de un compositor italiano que se llama Simone Iannarelli. Él es italiano, pero vive en México desde hace muchos años, en Colima. De hecho, yo lo conocí en un festival, en el primer festival al que fui cuando tenía 10 años, en Tasco. Y me gustó mucho su música, entonces pues he tocado algunas cosas de él en varios momentos, pero esta es una pieza que es muy reconocida de él. Es una pieza que pertenece a una serie de 12 piezas cortas que se llama Italian Coffee. Y esta es una que he guardado para mí porque en algún momento toqué las otras, pero esta la he guardado porque siempre funciona. Entonces, y funciona porque se llama El último café. Un gavilán del monte con las alas coloradas. Hoy, 30 de octubre del año 2020, estamos con Pedro Villegas, guitarrista. ¿Nacido en Ciudad Neza, Pedro? Desafortunadamente no. ¿A dónde naciste? Yo nací en el entonces Distrito Federal, en el Hospital de la Raza. De la Raza. Sí, en la Raza. Pero al día siguiente me trajeron para acá. O sea que un día fuiste extranjero. Sí, el 21 de noviembre del 89. Entonces 30 años de edad. 30, el día de hoy. Sí. Pedro, te conocí hace algunos años. Recuerdo que Elías llega conmigo y me decía que acababas de regresar de un viaje que habías hecho y que querías tocar en Ciudad Neza, ¿no? Recuerdo que te llevamos a propiamente un jacalón, una escuela secundaria. Sí, es cierto. Donde en las mejores condiciones en que pudimos, allí tocaste. Cuando estaba haciendo ese proyecto que me acerqué a Elías, debe haber sido el 2014. Sí, yo acababa de regresar de una estancia de estudios que tuve la oportunidad de hacer en el Principado de Mónaco, este pequeño país al sur de Francia, en la costa del Mediterráneo, donde hay muchísimo dinero, muy famoso por el casino de Monte Carlo. Hay una fundación que se llama la Fundación Turquoise. Esta fundación tiene sede en el Principado de Mónaco, pero ofrece becas a estudiantes, a dos tipos de estudiantes, pero todos mexicanos. En principio era una beca que se otorgaba a estudiantes de gastronomía, de repostería y de servicio para que fueran a hacer prácticas y estudios al Principado de Mónaco, a los restaurantes y hoteles de ahí. Después ampliaron el apoyo a petición de la esposa del fundador, porque a ella le gustaba mucho la música y sentían un gran cariño por México, y empezaron a ofrecer becas a estudiantes de la hoy Facultad de Música de la UNAM, que es donde yo estudié, y entonces tuve esa oportunidad que concursé por la beca, me la dieron y me fui del 2012 al 2013. Estuve haciendo estudios en el Principado de Mónaco, y fue al regreso de esa experiencia que hice un proyecto para una beca del Fondo para la Cultura y las Artes del Estado de México, y me acerqué al maestro Elías y él me dijo: sí, te apoyo, pues buscamos dónde toques. Y fue ahí que nos conocimos. Por eso tengo muy presente que fue en ese tiempo. Yo regresé a mediados del 2013 y en el 2014 empezamos a hacer ese proyecto. 22 años cuando me fui, porque me fui en septiembre y cumplía ya 23. ¿Y cómo es que de repente decides concursar para la beca? Yo estaba por terminar mis estudios de licenciatura en la Facultad de Música, y yo ya sabía que esta beca existía y que habían ido compañeros de generaciones anteriores, pero no había concursado hasta ese momento. Entonces vi la convocatoria y dije: ¿por qué no? Y entonces
tuve que hacer una audición, ahí concursan varios los que quieren hacer esa beca, todos alumnos de la Facultad de Música. Viene el presidente de la fundación desde Mónaco y el director de la Academia de Música de Mónaco, y ellos hacen la audición y la selección. Pues me inscribí, metí mi solicitud, hice mi audición y me seleccionaron y ya. Yo fui en unas circunstancias muy, muy especiales. Esta beca es una bendición porque es muy generosa, ¿no? En realidad, yo creo que la ambición de tener esa beca también parte del hecho de todo lo que ofrece esa beca. No solo es hacer estudios en Mónaco, pagan absolutamente todo, ¿no? Hasta un traje te compran porque hay reuniones allá muy formales y entonces hay que adaptarse a ese, y la fundación paga todo, ¿no? Desde el vuelo, la matrícula en la academia, el alojamiento allá en Mónaco, la comida, e incluso un dinero libre para lo que uno quiera o necesite comprar allá al mes, ¿no? Entonces, en realidad son circunstancias muy, muy, muy especiales, que por supuesto, si hay una beca que dice que ofrece todo eso a alguien que estudia guitarra, pues esas cosas no hay en ningún lugar, o al menos como esta beca yo no he conocido ninguna otra, ¿no? Yo vi eso, estaba por terminar mis estudios, tampoco sabía muy bien después de la universidad qué es lo que iba a hacer. Quería seguir tocando como lo he querido, como ahora también lo que quiero seguir tocando. En ese momento era la misma situación, nada más que bueno, estando aquí en México, siendo un estudiante, pero ya a punto de dejar de ser estudiante, quizá para iniciar un proceso de titulación, pero mientras, pues tampoco hay muchas oportunidades que, digamos, para alguien de esa edad o que está terminando esto, ¿no? Por supuesto, hay cosas que hacer, ¿no? Siempre se pueden organizar cosas, pero se acaba la escuela y entonces, bueno, ahora estoy por mi cuenta o busco un medio o perfeccionar mi formación, ¿no? Digamos que esa fue mi idea. Ahora lo pienso así, ¿no? Fue afortunado, fue muy afortunado que me dieran esa beca. ¿Y cómo es que decides estudiar música? ¿Cómo es que llegas a la Facultad de Música? Bueno, esa es una historia de hace algún tiempo. La música llegó a mí de manera natural, pero muy inconsciente. ¿Cómo es eso? Me explico. Yo vengo de una familia en la que nadie es músico, no tenían información acerca de lo que se trataba una carrera de música, pero siempre hubo música alrededor, ¿no? Mi madre incluso le encanta contar la historia de que cuando estaba embarazada de mí, ella trabajaba en una guardería del IMSS y había una maestra que le decía, oye, ven, acércate y voy a tocar el piano para tu bebé, y ella estaba embarazada. Y siempre a mi mamá también le encanta decir que la maestra lo hacía conmigo cuando mi mamá estaba embarazada de mí, pero cuando estaba embarazada de mi hermana no lo hacía. Mi hermana es médico. Pues desde ahí yo incluso a la fecha sigo teniendo una memoria, como un recuerdo, cada vez se hace más difuso, ¿no? Pero antes lo tenía más claro, de estar en un concierto de música, pero como en las piernas de mi madre, pero eso nunca pasó. Y yo se lo decía a mi mamá, me dijo, sí, es que un mes antes de que nacieras fuimos a un concierto, ¿no? En el Auditorio Nacional, pero justo en ese momento tenían mis dos padres entradas para un concierto de Pablo Milanés, y fueron con mi mamá embarazada y ese día se sintió muy bien y yo tengo esa memoria. No sé si sea creada por haber escuchado esa historia,
pero yo tengo ese recuerdo, ¿no? Que mi vida estaba rodeada de música desde el principio. Así fue mi crecimiento. Mi padre también es gran amante de la música y él siempre dijo que le hubiera gustado mucho aprender a cantar, cantar bien, ¿no? Pero nunca se dio el tiempo de más allá. Entonces, también cuando yo era niño, era un poco, te digo que de manera inconsciente, porque siempre había música en la casa, escuchaban música, pero de pronto mi papá como que tuvo el tiempo de inscribirse a clases de guitarra y de canto, y me dijo, pues vente, tú vas a venir conmigo. Pero yo tenía 6 años, 6 años, y yo no quería ir, no quería pasar mis tardes en una escuela de música o en una academia, porque era una academia muy pequeña aquí en Nesa, de música práctica. Porque me llevó mi papá, pero a mí no me gustaba ir, porque él iba y quería aprender a tocar guitarra, pero a mí me mandaba al otro lado donde enseñaban teclado. Algo llegué a aprender, pero no lo tomé en serio en ese momento. Me disgustaba incluso ir a las clases del teclado y yo le decía a mi papá, no quiero. A mí se me hicieron como 20, pero debía haber sido 1 o 2, ¿no? Porque de verdad no me gustaba. Después lo dejé y le hablé con mi papá después de alguna mala experiencia de que yo dije, pues no quiero tocar, no quiero tocar el teclado. Bueno, entonces vas a querer algún día y no te voy a dejar que hagas lo que quieras porque nada más, él dice así, ¿no? Porque nada más vas a enchinchar. Y entonces yo digo, bueno, pero yo no fui, yo no te pedí ir a estas clases. Pasó el tiempo, ¿no? Dejé el teclado, ya lo olvidé, seguí con mi vida de niño, pero cuando llegué a la secundaria, un compañero de pronto llevó una guitarra, ¿no? Y tocaba bien, o sea, hacía cositas bien y a mí me cautivó eso y dije, yo quiero aprender a tocar la guitarra. Entre segundo y tercero de secundaria. Pues ahí voy a decirle a mi papá 6 años después, oye, es que quiero aprender a tocar la guitarra. No, porque ya sé que tú nada más vas a enchinchar. Y le dije, no, pero en serio, ahora sí quiero aprender a tocar la guitarra. Mala información, porque esa es una de las cuestiones más difíciles de nuestra sociedad. Yo creo que no hablo mentiras al decir que el acceso a la cultura en esta sociedad es limitado, ¿no? Sin importar casi, o sea, en mi casa nunca faltó nada, ¿no? No sufrimos pobreza alimentaria, ¿no? Pero no teníamos esa información, por ejemplo, de una formación musical como debe ser. Entonces, por eso mi papá recurría a esa academia, ¿no? Donde había un maestro que ahí había aprendido por aquí y por allá, hacía buena música, pero no tenía una formación musical profesional. Así fue el lugar al que fui. Mi papá me dijo, pues vete a la misma academia ahí que te enseñen a tocar guitarra. Y empecé a ir. Claro, lo primero, yo con mis alumnos que recién empiezan, bueno, a ver, toma la guitarra, aprende a sentarte, aprende a poner las manos. Y la siguiente clase lo mismo y ahora toca una cuerda, ¿no? Pues en esa academia toma esta guitarra, pon esta posición y hazle así. Lo hice y bien que mal así empecé a tocar la guitarra. Yo creo que fue ya en tercero, sí. También motivado porque, bueno, en la secundaria uno tiene esa motivación extra que representa las compañeras o una compañera, ¿no? del salón de clases. Pues yo necesito algo para destacar y que entonces todas esas motivaciones eran lo que me acercaban a la música, ¿no? A la guitarra. Claro, en ese momento era inconsciente, o sea, yo estaba experimentando muchas cosas que hoy quizá puedo nombrar y a nivel musical incluso, pero yo no tenía idea en ese momento de que esto me iba a llevar a que era una necesidad en mí de expresar tantas cosas, ¿no? A través de la música. Y la música me lo daba, ¿no?
Claro que era un momento confuso porque, yo siempre fui muy bueno para sacar 10, por presumir. Para mí no es ningún logro sacar 10 en las materias, pero yo era bueno para sacar 10. Y entonces eso le dio la idea a mi papá, sobre todo a mi papá, de que, bueno, pues yo saco 10 en matemáticas, saco 10 en ciencias, en física, pues este tiene que ser un gran científico, un ingeniero, que mi papá dice también, es que lo que yo tal vez debía haber hecho era eso, ¿no? Porque yo también era bueno. Entonces él tenía la idea de que yo me iba a dedicar a eso. Ya hacía planes de que, bueno, vas a entrar a la prepa o al Politécnico, porque si tú vas a estudiar una ingeniería, quizá te puedes ir al Politécnico. Y en ese momento, también en la escuela que yo iba, había taller de diseño gráfico. Entonces, pues dije, pues yo voy a tomar el taller de diseño gráfico, desde primero de secundaria. Y ahí me di cuenta también que de verdad se me daba las artes gráficas, ¿no? O sea, y me gustaba mucho aparte. Entonces, como que ya se empezaba a decantar de un lado que no era el que mi papá tal vez hubiera querido en ese momento, pero yo ya me empezaba a inclinar por las artes, sí o sí, ¿no? Y luego empecé a tocar la guitarra, entonces ya fue así como, pues sí, me olvido de esto y me empiezo a dedicar completamente a buscar una manera de expresar esta necesidad que yo tenía, que no había descubierto. ¿Dónde estudiaste la preparatoria? Yo estudié la preparatoria en la UNAM, en la Prepa 2. ¿Y allí seguías llevando tu taller de guitarra? Pero justo cuando iba a entrar a la prepa, mi papá, que nunca dejó de buscar, yo creo que en el fondo él quería ser artista, o sea, mentira que ingeniero, no, yo creo que él quería ser artista, pero entonces él seguía buscando y también él trabajaba en el Seguro Social. Entonces un día vio un anuncio de un centro de seguridad social de estos para los trabajadores y que había un taller que decía canto y guitarra. Se inscribió y cuando llegó había un maestro que les dijo, pues ¿saben qué? Aquí lo que les vamos a enseñar no va a ser el chin o el chuntata, no, vamos a empezar por estudiar las notas musicales y cómo se tocan en la guitarra. Y mi papá dijo, no, yo estoy muy viejo para esto. Entonces yo en ese momento ya no hacía otra cosa más que tocar la guitarra, o sea, como podía. Entonces mi papá veía que tenía ese gusto y dijo, oye, pues hay este taller, ¿no te interesa ir? Porque pues la verdad para mí no es, pues ya no es factible, ¿no? O sea, no es lo que yo estoy buscando, pero pues tal vez te sirva a ti, ¿no? Claro, en este punto ya habíamos hecho un trato mi papá y yo, porque yo le decía, es que yo no quiero estudiar una carrera que se relacione con las ciencias exactas, a mí me gusta dibujar, me gusta pintar y me gusta tocar la guitarra. Bueno, ¿qué vas a hacer? Pues estudiaré arquitectura o algo así, ¿no? Bueno, arquitectura está bien, ¿no? Ya no fue, bueno, vete al Politécnico para que estudies, sino, ok, a la universidad. Hice mi examen, me quedé en la prepa y ya como que era el trato, ¿no? Tú vas a estudiar arquitectura. Pero después empecé a ir a estas clases que mi papá fue el mismo, o sea, el culpable más grande de que yo esté aquí ahora con esta guitarra es mi papá. Me llevó a estas clases, me presentó al maestro, yo ya tocaba un poco, pero ahí estaban empezando, ¿no? Claro, yo no tenía idea de notas musicales, ni de solfeo, ni siquiera de que se podían escribir partituras para guitarra, ¿no? Para mí era, toma este libro de guitarra fácil y saca los acordes. Ahora quisiera retomar esa habilidad porque la perdí también, ¿no? Pero no tenía idea más de música. Y entonces este maestro, que había estudiado en la Facultad de Música, ¿Era músico? Él sí era músico, estudió un tiempo, era músico porque tenía cierta formación, aunque él tampoco nunca terminó la carrera, o sea, estudió un tiempo, pero tenía un poco más de idea, sabía que había un camino por ahí. Era un centro de seguridad que estaba por el metro Cuauhtémoc, creo. Entonces era 2 días a la semana, iba a la prepa
y luego me encontraba con mi papá, que él trabajaba en el centro, y de ahí yo me iba a las clases con este maestro, ¿no? Entonces, a través de él, después cerraron este taller porque pues ya no se pudo dar más, pero el maestro dijo, bueno, pues si ustedes quieren seguir, yo los puedo recibir en mi casa, en tal horario, tal día, ¿no? Y todos dijeron, bueno, pues sí, todos podemos. Y yo dije, pues es que yo no puedo porque tengo... Ah, bueno, ¿qué les parece a todos si lo cambiamos para que pueda también Pedro? Y todos así como, no, a mí no me queda. Entonces, en lugar de ir con el grupo, el maestro muy, muy amablemente me dijo, mira, no te preocupes, yo les voy a seguir con lo mismo, a ti también, pero pues tú llega 1 hora después o 2 horas después y te veo a ti solo, ¿no? Entonces me empezó a dar clases así. Se llama todavía Eric Rivas. Ahora él se dedica mucho a una cuestión de musicoterapias con cuencos de cuarzo y sigue haciendo música, sigue dedicándose a la música, pero ya en este sentido. La última vez que lo vi fue en mi examen profesional, llegó en la UNAM. Eventualmente el grupo se fue deshaciendo y ya no les daba clase y ya nada más estaba yo, ¿no? Entonces, no sé, él vio que quizá yo ya tenía como cierta experiencia o cierta habilidad, y me empezó a meter la idea en la cabeza de que, oye, pero pues a ti se ve que se te da esto, ¿no? Pues sí. Y yo en ese momento yo ya sabía que era lo que más me gustaba hacer. O sea, A los 15 años. a los 14, 15, a esa edad. Y yo considero que ahí fue donde empezó realmente mi formación. Ya le dedicabas varias horas. Ya le dedicaba toda, así la tarde. Y la muchachita que te había inspirado hace tiempo. Ah, esa muchachita pues me desinspiró como suele pasar, pero no me desinspiró para dejar de tocar, eso fue muy bueno, ¿no? Entonces, de hecho hace unos días retomé el contacto con esta misma chica y nos hablamos con mucho gusto, ¿no? Nos separamos porque ella estaba en la secundaria y se fue a otra prepa y yo a la prepa y basta, ¿no? Pero yo seguía tocando la guitarra. Se deshizo este taller en el seguro y ya nos recibí en su casa, pero los sábados. Entonces ya más bien iba yo los sábados hasta cerca de Ceú, por Avenida del Imán. Entonces me echaba yo esa excursión desde aquí, desde Nesa, y no pasó mucho tiempo en el que pues salió en la plática, oye, ¿tú estudiaste en la UNAM y así? Y él me dijo, sí, pero es un camino bastante largo, ¿no? Yo tenía en la mente, bueno, a mí me gusta mucho la música, pero tengo que estudiar lo que quedé con mi padre que iba a estudiar. Pero cuando termine mi carrera, pues entonces veo si estudio música, ¿no? Y le planteé en alguna conversación que salió a mi maestro Eric, y él me dijo, no, pero es que no funciona así. No funciona así porque la carrera de música es muy larga. Tienes que hacer 3 años primero de un ciclo que se llama propedéutico, que ese se estudia a la par con la prepa, y después 4 años de licenciatura. Y dije, no, pues entonces no me va a dar tiempo, ¿no? A pesar de que para mí dio magníficos resultados, pero yo como maestro hoy, yo no le diría algo así a alguien de 15 años. Yo le diría que estudie y que toque por placer y que si descubre que después quiere estudiar, haremos un camino, ¿no? Pero no decirle, oye, tú tienes talento, yo creo que tú puedes estudiar música profesional, ¿no has pensado en hacerlo? Yo te preparo, vamos a hacer esto. No, porque la carrera de música es muy difícil y es de mucho sacrificio y si efectivamente es muy larga. ¿Qué sacrificaste a los 17 años? Y después hice el examen de ingreso porque me convenció este maestro y claro, pues le dije encantado. Tuvo que hablar con mis papás porque fue una noticia que no les cayó tampoco tan bien. Que les dije, oigan, es que yo quiero estudiar música, ¿no? ¿Qué creen? Se cancela todo el otro plan porque quiero estudiar música a los 15 años. Mi papá dijo, no, estás loco. Pero después fueron a hablar con mi maestro, Eric, y él les explicó cómo iba a estar todo y dijeron, bueno, pues lo vamos a dejar que estudie música, pero a la primera que veamos que
empieza a fallar, ¿ok? Nada, nunca más, ¿no? Ok, ese fue el trato. Pero no fallé, ¿no? Entré a la escuela de música y empecé este propedéutico cuando yo empecé el quinto de prepa, o sea, el segundo año de prepa. Y entonces ahí sí ya iba a las 7 de la mañana, entraba a la prepa y saliendo de la prepa me tenía que ir hasta Coyoacán, al Jicotencatl, donde está la Facultad de Música, a mis clases de música. Y así, el resto de los años de prepa, según. Sacrifiqué, digamos, pues al menos cierta relación con mis compañeros de prepa, ¿no? Que ellos acababan las clases y se quedaban ahí a cotorrear, o se iban para allá, o se quedaban de ver para pasear, y yo no. Yo decía, bueno, pues yo me voy porque tengo que ir a la escuela de música. No me importaba, ¿no? O sea, lo hacías con gusto. Lo hacía con gusto, pues era lo que yo quería hacer. Y además, ya me había dicho mi papá que si no que si fallaba en eso, pues ya se acababa. Entonces, para mí era ya muy importante la música. A pesar de que no tenía ninguna experiencia, también fue difícil ese ingreso a ese nivel porque por más que mi maestro Eric me empezó a formar ya en la música seria, pues me faltaba mucho camino de formación, ¿no? Empezar a estudiar música a los 15 años es tarde, ¿no? Digamos, aquí en México no es tan tarde, pero sigue siendo tarde, ¿no? Los violinistas, por ejemplo, o otro tipo los pianistas, no empiezan a estudiar música a los 15 años. Ellos a los 6, 7 años y a partir de ahí, ¿no? Entonces para mí fue difícil como adaptarme a esa exigencia de música. Tuve que invertir más tiempo y como te decía, pues sacrificar esas tardes, ¿no? Que por ejemplo algunos de mis compañeros formaron vínculos muy, muy fuertes en la prepa y yo con ellos no. ¿No tienes ningún amigo de la prepa actualmente? Perdí contacto con ellos. Con todos. Sí, con la mayoría. Todavía antes de irme a Salzburgo permanecí en contacto, pero muy, muy, muy ligero con un par de amigos. Pero me fui a Austria también y no... Porque además la única manera que tenía para estar en contacto era ahora con las redes sociales, por Facebook, pero ellos cerraron su Facebook y yo ya no supe más y ahora no sé dónde están. Pero claro, ahora en Facebook sí tengo amigos de la prepa, pero pues como si no los tuviera, o sea, es ese... Son de lejecitos. ¿Tu vida y en la facultad cómo fue? Fue muy bonita, o sea, yo creo que yo caí en el lugar que tenía que estar, ¿no? ¿Nunca hubo ya en la facultad un decir, chinga, ¿qué hago aquí? Ah, sí. Y hoy también, o sea, en la facultad y el día de hoy en la mañana también digo, ¿qué hago haciendo esto, no? Está lleno de eso, ¿no? Siempre hay estas experiencias, porque en la facultad pues todo tiene que ver con lo académico, ¿no? Si hablamos de la música, pues tiene que ver necesariamente con lo académico. Y hay algunos momentos en los que tienes una mala clase, en las que tu maestro te dijo, no lo estás haciendo bien, tienes que trabajar esto, y no puedes venir a clase así, ¿no? Entonces, sí hay muchos de esos momentos en los que uno se da cuenta cuánto le falta de camino, ¿no? Entonces, puede llegar a ser muy frustrante. O bien uno desarrolla cierta resiliencia, o bien dejas la carrera. Les pasa a muchos. ¿A cuántos de los que iban contigo en primer año, segundo año de la facultad dejaron la carrera? Que yo haya conocido... No, muchos. Que por más ganas que le ponían, el instrumento decía no. Bueno, ahí como que de aferrados y que después... pues sí, hay muchos, pero al final no lo dejaron, ¿no? O sea, la gente que, digamos, que se sobrepuso a esa frustración, no lo dejó. Tal vez no se ha titulado, pero siguió hasta el final y sigue haciendo música.
Hay deserción, claro, de pronto que alguien dice, no, pues yo ya aprendí lo que tenía que aprender aquí a los primeros 3 años y ya me voy a hacer otra cosa, ¿no? Entonces nunca llegó ese momento de decir, no, lo voy a dejar. Dejarlo, no. 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 Sí, los malos momentos. Malos momentos, sí, de frustración, sí. Sí, también cuestionamientos ya, pues, no en la carrera, pues en la carrera es como, enfócate o no vas a pasar, ¿no? Ya después, ¿no? Ya ejerciendo la profesión, que te das cuenta cómo lo difícil que es ser músico en este país. Antes de la beca, ¿sí sabías que un músico no vive precisamente de su instrumento? Sí. Sí lo sabías, sí estaba claro en ti. Hasta ese momento yo lo empecé a ver, que muy poca gente vive solo de tocar, ¿no? Pero eso no me lo dijo mi maestro Eric, por ejemplo, ¿no? Y ahí es donde yo digo que yo no haría eso, ¿no? Porque yo tampoco quiero espantar a la gente para que diga, ah, no, entonces ya no hago música porque no hay futuro ahí. No, sí hay futuro, pero requiere de muchísimo trabajo. Yo no sé si la persona que está tocando, aunque esté tocando bien, aunque le guste, yo no sé si está dispuesto a todo eso. O yo no sé si es lo que realmente quiere, o yo no sé si lo quiere ahora y después lo va a valorar. Entonces, yo no, como maestro también, no, de alguien que está en ese punto, no puedo tener esa responsabilidad. Cada quien tiene que hacer su camino en la música. Y es diferente para todos. Claro, si ya estás trabajando con alguien, por ejemplo, yo que tengo un alumno que ya estudia en el conservatorio, que está en 7º año del conservatorio, y me dijo, oye, es que necesito preparar un programa, y ahora que estás de vuelta en México, ¿me puedes dar clases? Claro, sí, pero es diferente el nivel de exigencia. O sea, ahí yo ya sé que esa persona sabe de qué estamos hablando y ya está en un camino así. Ok, entonces ahí sí le digo, oye, esto es así, falta esto, falta esta otra cosa, para que después puedas presentar este examen o este concierto o este concurso. En cierto momento, sí, a todos nos cae en el 20 de que pues está difícil, ¿no? En esta situación del año 2014 más o menos, antes de tu siguiente viaje, ¿cuáles eran tus metas como músico? ¿Qué pretendías ya? ¿Ya habías estado en el extranjero? ¿Veniste, hiciste tu examen profesional? ¿Ya tenías ciertas reglas como para decir, pues me voy a dedicar a enseñar música? Fíjate que no hice mi examen profesional cuando regresé. ¿Recuerdas que estuvieron ustedes, Elías y tú, yo hice mi examen profesional en el 2016, un mes antes de irme a Salzburgo, porque lo fui postergando, porque pasaron muchas cosas cuando yo regresé de Mónaco. O sea, venía de una realidad que no es para nada una realidad semejante a la de aquí. Entonces, cuando yo regresé, ahora sí dije, ¿y ahora dónde está la beca? ¿Dónde está el vino? ¿Dónde están los restaurantes lujosos? ¿No? ¿Dónde está mi maestro que me decía, bueno, toca así, que también extraordinario maestro? Pero ya. Se acabó la beca. Se acabó la beca y de regreso a México, ¿ahora qué hago? ¿No? Pues mi plan era seguir tocando, siempre ha sido eso, ¿no? Seguir tocando, seguir dando conciertos, pero pues tampoco hay diario conciertos, ¿no? También hay cierta preparación que se debe hacer para un concierto, para un concurso. Y mientras, ya no soy estudiante, ya estuve en el extranjero, ahora estoy de vuelta. Tampoco se me hace muy cómoda la idea de seguir dependiendo económicamente de mis padres, ¿no? Entonces sí es así como un cambio de realidad, y ahí fue que además había encargado esta guitarra, no cuesta barato, ¿no? Y también ya no es como decirle a mis papás, oigan, es que encargué una guitarra y cuesta tanto. No, porque de por sí, con la primera guitarra que tuve, mi papá me dijo, ¿qué? ¿Cuánto cuesta esa guitarra? Pues sí, pero es que es lo que necesito ya para la carrera. Bueno, pues vamos a ir ahorrando, ¿no? Los instrumentos son caros, esa es la otra, de que
que mientras más va avanzando uno, necesitas un mejor instrumento y cada vez van siendo más caros. Pues yo tenía cierto dinero ahorrado, también ahorré de lo que me dio la beca, pero aún así no era suficiente para la guitarra. Entonces justo cuando regresé de Mónaco, fui a un par de concursos nacionales de interpretación, donde siempre hay un premio económico. Y con lo que tenía ahorrado dije, pues ya está, ya tengo el dinero para pagar mi guitarra. ¿Los concursos son una solución para el músico, no? No, porque los concursos se acaban a cierta edad. Aquí en México la mayoría son a los 30 años. En México hay uno internacional que no tiene límite de edad, pero también ya en cierto momento no va a tener uno 50 años y ir a concursar con chavos que están tocando increíble de 17. En Europa, por ejemplo, los concursos internacionales tienen en promedio límite de edad de 32 años. Después de eso ya no hay. Entonces los concursos son yo desde mi punto de vista son formativos. Para la formación. Para la formación, para descubrir muchas cosas que en otras circunstancias no se pueden descubrir sobre el propio quehacer artístico. Bueno, tampoco me había titulado en ese momento, solo había terminado mis materias y bueno, el diploma que me dieron en Mónaco, por ahí de septiembre, octubre del 2013. Pero bueno, con estos concursos que me fue bien, pues ya tenía ese dinero, pero la guitarra me la iban a dar hasta el siguiente año, o sea, un año después, porque tardan también, o sea, hay que encargarla y estás en una lista de espera. Y te dice el constructor, bueno, más o menos por julio o agosto del próximo año va a estar lista tu guitarra. Ok, tengo tiempo. Pero ya tenía ese dinero. Ahora dije, bueno, ¿qué hago con este dinero? Lo guardo en el colchón y dentro de un año lo gasto todo en una guitarra o bien lo invierto en algo. y en lo que se me ocurrió invertirlo fue en un coche, en un automóvil, en pintura y en rótulos para hacerlo taxi. Sacar mi tarjetón, mi licencia tarjetón y ponerme a ruletear en la Ciudad de México. Habiendo venido de estar en los mejores hoteles de un país europeo, sí, de estar allí con gente bien, gente bonita. veniste a pasear por el eje central, por todos lados. Sí, en ese momento, pues para lo que me alcanzó con ese dinero que era para la guitarra. O sea que tu guitarra es casi lo de un auto. Pues de ese auto, ¿no? Porque lo que me pude permitir fue un Tsuru. Yo dije, lo invierto, me pongo a trabajar todo el año y cuando llegue el momento voy a haber ahorrado suficiente para pagar mi guitarra y además voy a tener el taxi. Dije, no, pues sí, tiene lógica. Sí, para que no tuvo lógica fue para todos mis maestros y pues fue como el escándalo, ¿no? ¿Y funcionó? Funcionó, y pues ahí está la guitarra. ¿Te la pasaste allí echando viajes? Echando viajes. ¿Preparando qué cosa musicalmente? Preparando concursos, sobre todo concursos porque sí tenía esta apuración económica y dije, bueno, ya tengo cierta formación, un poquito más arriba de lo que ofrece, de la oferta aquí en México por esta beca en Mónaco. Sí. Tuve un maestro increíble en Mónaco y entonces dije, pues voy a prepararme para eso. Y la titulación pues tendrá que esperar un poco porque ahora necesito trabajar y prepararme para los concursos. Pues lo que yo hacía es que me levantaba a las 5 de la mañana, de lunes a domingo, y desayunaba y salía. Pues de aquí de Nesa todavía hay que salir al distrito, aquí no se puede cargar pasaje todavía, ¿no? Entonces todo era para que un poquito antes de las 6 ya estuviera del otro lado de la Texcoco y empezando a buscar pasaje diario. Y una pregunta, Pedro, sí. Haciendo paréntesis. ¿Qué música les ponías a tus pasajeros? No,
Por las mañanas, las noticias, a mí me gusta estar bien informado, entonces... Pero tenía que llegar el momento de la música. Y eso en la tarde, ¿no? Ajá. En la tarde escuchaba alguna estación alternativa, tipo Reactor 105, que pasan música, digamos, moderna, pero no tan conocida, o algún tipo de rock, o música independiente. Eso era lo que yo iba escuchando. No les ponía música clásica. No, imagínate, yo lo que necesitaba era no estresarme más, ¿no? Porque a mí era tranquilo, ¿no? Bueno, seguimos en los viajes para preparar qué, Pedro. Los concursos. Los concursos, pero también en ese momento, sí, salió la convocatoria para esta beca del fondo, se llama Fondo Especial para la Cultura y las Artes del Estado de México. Uh-huh. También es por concurso, hay que meter un proyecto. En ese año me tocó para el 2014. Entonces ya salía a trabajar en el taxi de 6 de la mañana a 10, 11. Uh-huh. Regresaba a mi casa porque a esa hora pues ya no hay pasaje. Uh-huh. Y en la tarde volví a salir 3, 4 de la tarde hasta las 7 u 8 de la noche. Uh-huh. No más, ¿no? Porque también... era pegarle al peligro. Era pegarle al peligro, sí, claro. Entonces, nunca me pasó nada en el taxi. Afortunadamente, yo creo que tiene que ver con esa energía que te da la disciplina, ¿no? Uh-huh. O sea, el realmente sí salir diario a la hora que dice uno que va a salir, y también controlarse, porque cuando está bueno el día en el taxi, pues ves que te hacen la parada aquí, dejas uno y te hacen la parada el otro y así, y es bien fácil seguirse, ¿no? Y entonces como que decir, no, mi objetivo es otro. Uh-huh. Aunque me esté yendo bien hoy, tengo que parar aquí. No voy a hacer la parada ahora y que me lleven hasta no sé dónde. Uh-huh. Hasta Nesa. Hasta Nesa, ¿no? Sí, me decían, voy a Nesa, no voy para allá. Preparando, digamos, económicamente, pues la deuda de la guitarra, musicalmente los concursos y el proyecto de la beca que me habían dado, ¿no? Uh-huh. Y fue en ese momento que al primero que conocí fue a Yoshio uh-huh. Padilla. Él me recibió un día en el Caballito y después me presentó a Elías, sí. Y ya fue así la cadenita. Entonces, pues me recibieron muy bien porque yo les dije, oigan, tengo este proyecto para una beca, necesito una carta. Y mi proyecto consistía en hacer conciertos aquí en Nesa, pero después también ir a hacer algún concurso en el extranjero. Titulé a mi proyecto esa vez, como quería ir a Europa, y son como 10,000 kilómetros, pues así le puse a 10,000 kilómetros del Coyote, algo así, y de regreso. Entonces era como dar música aquí a la comunidad de Nesa, pero ir como artista también de aquí mismo a otro lugar, lejos, ¿no? Uh-huh. Y ahí fue que empezó esta relación. Y consigues la beca del Estado, consigues la guitarra, te fue bien en el taxi, sí. Te titulas en la Facultad de Música. Para la titulación faltó todavía, porque eso, digamos que la guitarra llegó a mediados del 2014, yo seguí trabajando en el taxi, ¿no? Porque dije, no, pues es que, o sea, ya tengo la guitarra, pero no me la puedo comer, ¿no? Entonces, seguí haciendo concursos y en el taxi. Al siguiente año, en el 2015, ya pude ahorrar un poco más de dinero y compré otro taxi, ¿no? O sea, compré otro carro que yo trabajaba y el otro ya se lo di a alguien para que lo trabajara. Las concesiones las seguía rentando. Pero a finales del 2015 pedí otra beca, pero ahora del FONCA, el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, en el programa de creadores escénicos. Me dieron la beca y entonces para el 2016 ahí sí dije, bueno, este año ya basta de taxi, se lo voy a invertir completo a la guitarra. Uh-huh. Y mi proyecto era de hacer concursos internacionales de interpretación. Durante todo el 2016 ese era el plan. Yo no me había titulado de la licenciatura por todo esto que estaba haciendo, ¿no?
Y en uno de estos viajes, yo le hablé con un amigo que vivía en Salzburgo, en Austria, que estaba estudiando en la Universidad Mozarteum, y le dije, oye, voy a estar en Europa haciendo unos concursos, no sabes si hay por ahí algún concurso, y me dijo, no, pero vas a venir, pues deberías de venir a visitarme, ¿no? Le dije, bueno, sí, pero yo estoy en mi proyecto. Sí, no importa, aquí vemos. Así me dijo. Entonces dije, bueno, pues si me recibes una semanita, pues ahí voy, ¿no? Y ya, ese era el plan. Pero yo no tenía planes todavía de salir de México. No me había ni titulado de la licenciatura. Ya quedé con él que lo iba a visitar. Me dijo, oye, pero ¿qué fechas vienes? No, pues tales fechas. Pues son las fechas en que son los exámenes de ingreso aquí en el Mozarteum. No, ¿por qué no haces el examen? Le dije, pues la verdad no tengo planes ahorita de salir de México, ¿no? Pero bueno, para probar, ¿no? La verdad es que yo me inscribí al examen de ingreso. Mozarteum se refiere a una institución, obviamente en honor a Wolfgang Amadeus Mozart, que está en Salzburgo, ¿no? Salzburgo es la ciudad natal de Mozart. Entonces, desde hace un tiempo, o sea, varias décadas, incluso siglos, se hizo una especie de fundación que se llama la Fundación Mozarteum, que recientemente se renombró como Universidad de Artes Dramáticas Mozarteum, ¿no? Universidad Mozarteum de Salzburgo. Los estudios que se hacen ahí tienen validez oficial como cualquier universidad, y es una escuela de mucha tradición, de muchos años, y pues de mucho prestigio también, ¿no? Entonces, pues yo dije, bueno, voy a hacer examen, pero la verdad es que no tenía en mente irme. Pero cuando llegué, vi la escuela y dije, no, me sorprendió todo lo que hay, el tamaño de esa universidad y sobre todo la calidad, ¿no? de la formación que dan ahí. Y dije, bueno, no, me voy a tomar esto en serio porque ahí ya me dieron ganas de estudiar ahí. Y dije, bueno, yo al menos tengo que decir que estudié aquí. Ya iba bien preparado porque iba a hacer concursos, ¿no? Pero ya como que con el espíritu de decir, bueno, voy a hacer este examen porque quiero quedarme, quiero que me acepten aquí. Entonces hice la audición y afortunadamente me aceptaron y a correr, ¿no? Porque hice audición para el programa de maestría en artes en el campo de interpretación musical. Claro, era la maestría y yo no me había titulado de la licenciatura todavía, ¿no? Me dijeron, sí, te aceptamos. De hecho, me llegó una carta desde Salzburgo aquí a Nesa, a la casa de mis papás, donde decía, bueno, después que regresé del viaje, ya sabía que me habían aceptado, pero igual llega una correspondencia, ¿no? Decía, le informamos con mucho gusto que ha sido aceptado para el programa de maestría en la Universidad Mozarteum, y para inscribirse tiene que presentar su título o la prueba de que presentó su examen final en la Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México. No, pues el corredero, porque era junio. Bueno, para esto sí yo ya también había metido mi proyecto de titulación antes de irme a Europa a esta gira de concursos, ¿no? Pues ya estaba ahí, pero había empezado recién a escribir mi proyecto de titulación. O sea que tu vida es como en ritmo de rock. A veces sí, a veces no, pero me tocó ahí aplicarme, regresé y a escribir así, como yo creo que como el taxi, ¿no? Así despertarme a las 6 de la mañana a escribir mi proyecto de titulación, estudiar guitarra un par de horas a mediodía, comer y seguir escribiendo, ¿no? Así de junio hasta septiembre. No he experimentado un trámite más engorroso que el trámite de titulación en México. Además, porque yo creo que estaba apresurado y ya había terminado todo y era agosto.
pero todavía es como un mes y medio, 2 meses de trámites, solo de trámites, y de que vas a la facultad y solo hay una persona que te va a dar la firma para que puedas seguir adelante, y ese día no va. En Austria empiezan las clases en octubre, el 1 de octubre, y yo tenía que titularme ya pronto, ¿no? Y total que lo logré. Ese día yo recuerdo muy bien que estaban ahí Elías y tú, Francisco, en mi examen profesional. Y bueno, ya, me dieron mi constancia de examen y con eso me pude inscribir allá. ¿Y allá cuántos años fueron? Fueron 3 años 3 años. de maestría, porque se supone que dura 2 años el programa, pero lo puedes extender a 3. Esto conviene porque obviamente en el tercer año puedes seguir inscribiéndote a las materias, ¿no? Entonces te siguen dando clases. Claro, pues si uno está allá, ni modo de decir, no, ya 2 años y ya me regreso. ¿Y todo esto es pagado o becado? No, ahí no. Ahí sí que no, porque no lo tenía planeado. ¿Cómo te mantuviste la carrera allá o la estancia allá? Pues esa es otra larga historia. No sé si... ¿Taxis o No, pues allá es más difícil. Allá los taxis son Mercedes-Benz y no, pues no. ¿Cómo lo hiciste? Bueno, yo tenía ahorrado dinero, ¿no? O sea, porque ya había dicho, o sea, nunca he sido de gastar así. Tenía la beca del FONCA, que me duraba todavía el resto del año de ese 2016, y tenía los taxis que ya había, los que había comprado antes, ¿no? Entonces, pues vendí los taxis, los carros. Para ese momento ya había yo invertido en las concesiones, ¿no? Entonces ya eran mías. Solo me quedé con las concesiones, que eran 2. Pero, poquito, pero para hacer el súper allá, ¿no? Entonces, pues me fui con ese guardadito, ¿no? Y dije, esto me alcanza para el primer año y después veo. Y pues no hay dinero que alcance allá, ¿no? Es bien cara la vida. Yo me fui el 17 de octubre del 2016 y para mayo ya no tenía dinero. Ya no tenía dinero. De renta, de comida, de trámites, de la inscripción al Mozarteum, porque esto es muy, o sea, es común, ¿no? En todos lados, pero claro, uno como extranjero hay que pagar una matrícula, porque en Austria el asunto es que la educación, toda la educación, está subsidiada por el gobierno, entonces es gratuita. Pero es gratuita para la gente de la comunidad europea. Ellos pagan solo una inscripción a una asociación estudiantil que se tiene que pagar, y pagan 18 euros al semestre. Y a uno como extranjero la matrícula le cuesta 750 euros. Entonces, al semestre, que igual no es caro, ¿no? O sea, para la escuela que es con gusto, ¿no? Yo lo pagaba, ¿no? Pero claro, pues ahí se va yendo el dinero, no hay dinero que alcance de acá. Entonces ya para mayo ya vendí una de las concesiones porque ya no tenía para pagar la renta. Mis papás que estaban acá pues me ayudaron a venderlas y a hacerme llegar ese dinero, pero ahí me empecé a preguntar, ¿y qué pasa, no? Por suerte conocí una persona allá que tenía un restaurante y le dije, oye, ¿no necesitas ayuda en tu restaurante? Pues yo hago de todo, ¿no? Era un restaurante mexicano, de comida mexicana, entonces pues había que hacer tacos, quesadillas y sopes, sí. Como entonces, Los Ángeles, California, exactamente, así, pero claro, pues ya ahí tenía un ingreso, me ayudó mucho, y con eso fui pagando mi estancia. Después dejé ese trabajo y conseguí otro trabajo, ¿no? Allá no podías hacer lo que hacen aquí los músicos de ir y huesear, como le dicen ustedes. Pero sabes que tampoco es todos los días, ¿no? Pueden dar algunas clases, eso sí, también,
obviamente se cobran mejor que acá, pero Se gasta se gasta mucho más, ¿no? otro De un empleo a otro, ahorrando, con invirtiendo en lo que uno piensa que va a dar resultados, ¿no? Porque para mí, por ejemplo, comprar una guitarra como esta no es sino una inversión, ¿no? De cierto tipo. No hubiera hecho tantas cosas con la música si no hubiera tenido un instrumento que me lo hubiera permitido, ¿no? ¿Ya no ganaste algún concurso mientras estuviste estudiando? No, porque también ahí fue como otro momento en el que yo me di cuenta que ya los concursos para mí ya me habían dado lo que yo necesitaba y quería enfocar ya mi quehacer artístico en algo más profundo, ¿no? Dejé los concursos por la paz y me concentré una en sobrevivir y otra en completar mi formación. En noviembre del año pasado tuve mi concierto de titulación de la maestría. También tuve que escribir una tesis y hice una tesis. Era una propuesta de que en México existe una escuela de guitarra clásica. Ahí lo justifiqué hablando de todo el movimiento en torno a la guitarra que hay en México, que es bastante fuerte, ¿no? Y obviamente las cosas que hacen falta. Terminé mi maestría el 20 de noviembre y el 21 cumplí 30 años y terminé la maestría antes de los 30. No me vine inmediatamente, pues me vine un año después, ahora recién, porque después de los estudios de maestría, ahí en la universidad Mozarteum, hay un ciclo complementario que ya no hay que escribir nada, ni materias teóricas, sino simplemente clases de guitarra con mi maestro, con el que fue mi maestro allá. Y yo dije, bueno, pues sí, yo quiero seguir tomando clases con mi maestro, aprender todavía más, porque ya yo he tenido una suerte increíble, de verdad, para los maestros. He tenido puros buenos maestros. Desde Eric, después cuando entré en ese tiempo, Escuela Nacional de Música, tuve un maestro que se llamó Ricardo Salinas, con el que llevo una relación también muy buena ahora, y con él estuve en ese ciclo propedéutico de 3 años, me enseñó mucho. Después, para la licenciatura, estuve con el doctor Juan Carlos Laguna, ahora se recibió del doctorado en música el año pasado, y es una institución en la guitarra en México, Juan Carlos Laguna. Después en Mónaco tuve a este extraordinario maestro de Bélgica que se llama Luc van der Voort, y cuando hice mi examen de titulación, toda esa preparación de los concursos también en ese periodo del taxi y los concursos y la guitarra, estuve muy en contacto y me estuvo ayudando con esa preparación un maestro de la facultad que se llama José Luis Segura. Él es investigador también y es guitarrista y es excelente maestro, ¿no? Él fue mi asesor para mi proyecto de titulación en la facultad. Y después en el Mozarteum estudié con un maestro que se llama Elliot Fisk. Elliot Fisk es una leyenda de la guitarra mundial, ¿no? Él es estadounidense y enseña ahí en el Mozarteum y en Boston, o sea, en Austria y en Estados Unidos. Va y viene una vez por mes y tiene 65 años y sigue tocando increíble y fue de los últimos alumnos de Andrés Segovia, ¿no? Entonces es un privilegio, por eso es que terminando la maestría, si había esa oportunidad de seguir con ese maestro un poco más, claro, me quedé, dije, bueno, sí, lo pago. Ya para entonces, pues las finanzas ya no eran tanto problema porque igual había ahorrado. Dejé ese trabajo y empecé otro en una tienda. O sea, se puede ir, trabajar y estudiar. Sí. Sí, se puede. Sí, ahí en Austria sí, porque te dan una visa con la de estudiante, pero con esa tienes derecho, si es que te contrata una empresa, a trabajar de manera legal medio tiempo, ¿no? Medio tiempo, 20 horas a la semana,
máximo. ¿O fue suficiente para Sí, ti? fue suficiente. Como estudiante, sí, para hacer lo que tenía que hacer allá, sí. Podría haberme quedado más tiempo en Austria, pero se atravesó esta situación del virus y eso modificó mucho los planes porque yo trabajaba en una tienda de artesanías. La cerraron por la cuarentena, pues dieron de baja a todos los trabajadores, incluyéndome. Claro, hay que seguir pagando renta y todo esto. Yo ya tenía pensado regresar, pero tal vez el siguiente año. Se acabó el trabajo, ¿qué? Hay que buscar otra solución. Pero también cerraron la universidad y mi maestro, Elliot, se quedó en Estados Unidos. Y dijeron, bueno, cerramos la universidad, pero siguen las clases online. Y ahí la matrícula para ese ciclo cuesta ya 800 euros. O sea, pagar ese dinero por tomar clases online 2 veces al mes, ya no, para mí no resultaba conveniente, porque además no había, ya, o sea, y sigue hasta ahora, ¿no? No hay nada que hacer, van a cerrar otra vez con este rebrote la universidad. Elliot sigue en Estados Unidos, siguen tomando clases online. Y yo terminé mi maestría y, claro, sí es una lástima que no haya podido tomar más clases, pero también ya había tomado muchas. Y por eso fue que dije, hasta ahí, me voy a México porque además a mí me preocupaba la situación. Mis papás ya son grandes, tienen más de 60 años los dos. No hay problema, regreso a México a buscarle y ayudar a mi familia y a estar cerca de ellos, porque también una situación como esta, estar lejos de la familia, yo no sé si, no creo que lo hubiera sobrellevado tan bien, ¿no? O sea, ¿para qué estar tan lejos si ni siquiera hay escuela, si ni siquiera hay trabajo, si ni siquiera se puede salir a convivir con la gente? Todo está medio ajustado. Es una época difícil para todos, por una u otra circunstancia. Este virus nos vino a cambiar la vida a todos y hay que aceptarlo. Claro que ya estando aquí yo empiezo a pensar qué es lo que sigue para mí. Tocar y tocar la guitarra siempre. Claro, uno siempre tiene ese deseo, ¿no? Eso yo creo y espero que nunca se vaya, ¿no? El hecho de querer seguir tocando para la gente. Mi plan ahora es buscar la manera de vivir, de dar clases y dar conciertos y hacer proyectos musicales. Claro, ahora pues hay que tomárselo con calma. Pedro, ¿alguna vez estando allá en Austria tuviste la nostalgia de decir, che, qué estarán haciendo allá en Nesa? Lo que pienso siempre para Nesa es, ojalá que estén administrándolo bien y que esté llegando esa administración a la gente. Que no solo estemos trabajando para superar esas carencias sociales que son evidentes, sino también carencia cultural, ¿no? De que toda la gente tenga acceso a la cultura. Me preocupa mucho y eso es lo que yo pensaba, ¿no? Porque también estando allá pues es difícil, se empieza uno a concentrar en otras cosas, pero claro, piensa uno de regreso, ¿y cómo estarán esos chavos de esa preparatoria oficial en la que fuimos a tocar, ¿no? Esos niños de la secundaria que escucharon ese concierto, ¿no? ¿Será que en alguno habré influido de manera positiva para que encontrara un camino en la cultura o en el arte o en la música? Pues ojalá que sí. No sé, yo vengo llegando. También no ha sido evidente ahora porque nada es evidente, está todo cerrado y no sé realmente cómo es el movimiento cultural, pero siento que sí sigue haciendo falta. Sigue haciendo falta que la cultura tenga más peso, porque para mí es el único camino, la cultura, incluso para resolver problemas de necesidades básicas. Hay que invertir en cultura. Pedro, estuviste 4 años allá viendo un país diferente, personas diferentes. La pregunta es, ¿quiénes son más felices? ¿Los austríacos o los mexicanos? Este pueblo es más feliz. La razón
no es ni el dinero, porque allá la gente tiene dinero, o sea, económicamente Austria es un país muy estable, que está, sí, no les duele nada, ¿no? Nada. Pero el índice de suicidios después del invierno es altísimo. Se empieza a poner frío desde septiembre, pero a partir de diciembre se oscurece a las 4 de la tarde y amanece a las 8 de la mañana. Entonces hay más horas de oscuridad y frío del día que luz, ¿no? Eso pega en el ánimo, sin importar qué tanto dinero tengas. O sea, y obviamente para uno es nuevo y también estas nevadas, ¿no? Este clima que de pronto la primera nevada, el primer año, el primer invierno es impresionante y uno lo disfruta como niño, ¿no? El segundo dices, ya empezó a nevar, ya es invierno, ya. El tercero dices, ya empezó a nevar. Y ahora, a ver cuándo se quita. Porque empieza a nevar a veces desde principios de noviembre. En abril cae nieve todavía. Entonces, ya para este último, ya, pues sí, qué bueno que este año no nevó tanto. Este año no nevó mucho. Este último invierno que yo pasé allá. Entonces dices, muchas gracias que no nevó tanto porque al menos puedo salir sin problemas, ¿no? Comparando allá donde estuviste con aquí en México, ¿qué dirías? Yo creo que tenemos un país increíble. Sí, es muy bonita la realidad allá porque hay mucho orden, hay no sé, las autoridades cumplen sus funciones. La gente no es que sea amable, pero no se mete contigo, ¿no? Es fácil acostumbrarse a una realidad así, pero por otro lado, nunca acaba de sentirse esta calidez que tenemos aquí. Sí, es cierto, hay paisajes muy bonitos, pero aquí también, más bonitos. ¿Te irías a hacer el doctorado allá? El doctorado no creo. No sé, tal vez regresar un semestre solo para, digamos, completar este ciclo que no completé por la pandemia, estudiar un poco más con el maestro y visitar a los amigos, quizá, pero no para estudiar el doctorado o algo más fuerte, porque también tiene mucho que ver con la cultura del país, las necesidades de estas investigaciones o de estos proyectos, ¿no? Y yo creo que aquí hay de sobra para hacerlo. Es otra de las razones por las que yo nunca ambicioné quedarme allá, ¿no? O sea, yo me fui y yo tenía la idea clara de regresar. ¿Cuándo? Bueno, fue ahora, ¿no? Y me convencí más de que quería regresar estando allá, porque dije, claro, todo esto que estoy aprendiendo, esto aquí no lo necesitan, aquí ya lo tienen. Allá en México sí lo necesitan. Si puedo influir, si puedo aportar más a esta sociedad, pero además voy a disfrutarlo más porque es la mía, ¿no? Es mi tierra, es mi gente, conozco de qué sufre la gente aquí y sé que puedo ayudarlos, ¿no? ¿No? Salir de un entorno como el de Nesa, ¿no? Irte a otro país, estar allá, tener esta oportunidad de decir, pues me regreso y allá termino mi existencia. Y de decir, no, me vengo para acá, ¿no? Aquí es donde yo puedo hacer algo mejor. Pedro, conseguiste la universalidad que todo individuo, todo joven está buscando, ¿no? Finalmente con tu instrumento lograste tu sueño antes de los 30 años. ¿Qué le pudieras decir a la gente joven, no solamente de aquí del municipio, sino a cualquier joven, ¿no? Hablarle a gente joven siempre es una responsabilidad muy grande y debe uno ser muy cuidadoso, ¿no? Yo lo que les diría es que si sueñen, o sea, que sí sueñen, pero sin dejar de ser conscientes de su realidad. Porque si no somos conscientes de nuestra realidad,
no vamos a encontrar el medio para que esos sueños se puedan cumplir. Se van a quedar en sueños. Tuve un compañero que estuvo un tiempo en Salzburgo y luego se tuvo que regresar porque se le acabó el dinero y estaba esperanzado a que le dieran una beca aquí y no se la dieron y ya no regresó. Si hay una parte en la que por ejemplo, el gobierno o la administración pública debería de apoyar a los jóvenes para que cumplan sus metas académicas, pero somos demasiados también y no hay dinero, y si no hay dinero suficiente para que todo el mundo pueda ir a Europa, ¿no? O para que estudie. ¿Qué vas a hacer si eso es lo que tú quieres hacer? Pues tienes que buscar la manera. No podemos quedarnos esperando a que alguien llegue a ofrecernos el apoyo. Si nadie te lo ofrece o lo sigues pidiendo pero no te lo dan, nada más que hay que estar dispuesto a trabajar un poco más. Ahora, hay jóvenes también que tienen todo a su disposición, tienen todo a su alcance. Sus familias pueden costear lo que ellos quieren. Bueno, que ser conscientes de una realidad como esa también es algo a trabajar, porque si uno es consciente de eso, después puede valorarlo como un privilegio y no como un derecho, ¿no? Entonces, yo siempre creo que los jóvenes deberían siempre ser conscientes. De hecho, eres joven todavía. Bueno, los más jóvenes, ya no, miren, ¿Te estresó llegar a tener la maestría? Sí me estresó, pero el estrés es necesario para todo, una cantidad sana. Y después, si uno se queda viviendo en el estrés, pues se puede convertir en enfermedad, pero el estrés es una respuesta natural e incluso que está diseñada para ayudarte. Pedro, quisiéramos que tocaras algo. Pero antes de pasar a esa parte, ¿con qué quisieras terminar esta entrevista? Yo no quisiera terminar esta entrevista, me lo estoy pasando muy bien. Me parece que es como mi grupo de autoayuda, ¿no? Sí, así me siento porque es muy difícil en estos tiempos. Llevo no sé cuánto tiempo encerrado también y esto hace mucho bien. No sé a ustedes qué les parece. A mí yo me quedaría aquí toda la noche hablando, pero ¿Y cómo se llama? ¿Tiene nombre? ¿La guitarra? Ajá. No, o sea, como guitarra no tiene nombre. Es muy común, por ejemplo, los lauderos mexicanos le ponen nombre a las guitarras. Y luego se lo escriben adentro y a veces hay como toda una cuestión de secreto, ¿no? Como que no se debe saber. Pero bueno, esta no, o sea, no tiene. Supongo que en Bélgica es diferente la costumbre. Cuando me refiero a esta guitarra con otras personas, la llamo por el nombre del constructor, que se llama Walter Verreit. Entonces le digo la Walter, ¿no? Esta es la Walter. Y pues es mi instrumento con el que he tocado los últimos 6 años. Me gusta mucho esta guitarra. Esta es una tapa de abeto y la parte de atrás es rosa de Brasil, de esta que está prohibida, pero esta no está prohibida porque es legal, tengo el certificado. Es una especie en peligro de extinción y está protegida, entonces ya no se debe cortar más este árbol, pero tiene este dibujo que me gusta mucho. Pero bueno, esta es madera cortada en un periodo legal. ¿Te hayas tocado que de repente diga no hoy no? Sí, son caprichosas. Okay. Sobre todo cuando no las toca uno en cierto tiempo, o las olvida tantito, son celosas, se rebelan, pero es cuestión de retomar el camino y
y vuelven a uno, son muy nobles. La guitarra es un instrumento muy noble, pero vivo, ¿no? Vivo. Las maderas siempre están en constante evolución y siguen vivas incluso aquí a través de la vibración. Voy a tocar una pieza española de un compositor que se llamó Regino Sáenz de la Maza. Es un zapateado, tiene un ritmo como de danza, y Regino Sáenz de la Maza fue un guitarrista de los más importantes de principios del siglo XX, de hecho tan importante que el famoso concierto de Aranjuez está dedicado a él. Regino también, además de ser intérprete, era compositor, sobre todo de música, sí, para la guitarra clásica, pero con mucha influencia de la tradición española. Todo público que va a escucharte, para mí tiene la misma importancia, ¿no? O sea, el que te presta sus oídos un momento para escuchar lo que tú tienes que decir o expresar, no importa si es el príncipe de Mónaco o el presidente de la República o el Papa o estos niños de la preparatoria oficial número 82, sí, sí, ¿no? Para mí es siempre un placer cuando hay alguien que quiere escuchar, ¿no? Hay unos videos en YouTube donde estás tocando de solista con las orquestas sinfónicas. Con una orquesta, sí. Bueno, la historia de ese video
es es un premio ese concierto. Hay un concurso que es el único internacional que hay en México, que es en Culiacán, concurso internacional de guitarra de Culiacán. Ese festival y el concurso se organiza año con año y bueno, como es internacional viene gente de otros países también. Y entonces yo en ese 2016, que estaba en lo del FONCA, pues uno de los concursos que hice fue ese, en Culiacán. Y bueno, tuve la suerte de ganar el primer lugar y el premio. Cuando gané el concurso, la siguiente edición del festival, me invitaron a tocar con la orquesta. Es la única vez que he tocado con la orquesta sinfónica, ¿no? Pero es una experiencia increíble, ¿no? Es decir, uno está hasta el frente, aquí el director, y toda la orquesta sonando detrás y acompañándote, ¿no? Una orquesta acompañándote. Es muy bonito. Yo lo disfruté mucho y es una de las cosas que me gustaría seguir haciendo, fomentando en mi carrera, ¿no? Tocar más veces con orquesta. Pero es difícil porque pues las programaciones son cerradas, ¿no? No siempre programan conciertos con guitarra las orquestas, y cuando lo hacen pues son muy pocas personas a las que invitan, ¿no? Entonces, pero bueno, yo voy a hacer las propuestas y espero que me vuelvan a invitar a tocar con alguna orquesta. Yo agradezco mucho cuando lo que yo hago repercute en el alma de alguien más, ¿no? Eso para mí es el mejor pago. Obviamente hay que fomentar siempre que el artista tiene que tiene que vivir. Que vivir. Yo estoy en una lucha siempre constante porque se valore esto como trabajo, como trabajo remunerado, porque al final de cuentas es nuestra profesión y es la manera que tenemos de subsistir, ¿no? Y eso es una de las cosas que siento que a nuestra sociedad le falta mucho camino para realmente ver, que toda la gente vea esto como un trabajo, ¿no? Y es una de las... Sí lo hay en Austria, ¿no? Sí lo hay, pero también lo hay para la gente de allá. Uno como extranjero hay que lucharle un poco más y no es tan fácil que te abran las puertas para tocar. Pero claro, allá sí lo tiene la gente. No te dicen, pues la verdad es que no se puede tocar ahora porque no tenemos cómo pagarte. No, porque toco gratis. No, es que no, porque eso no se hace aquí. Ahí, por ejemplo, en Salzburgo sí es parte de la cultura tocar en la calle, ¿no? Hay gente, incluso estudiantes de ahí del Mozarteum, sí, que tocan en la calle y les va muy bien, o sea, se saca dinero, pero hay que estar haciéndolo constantemente. Obviamente solo en el periodo que se puede tocar en la calle, ¿no? O sea, en verano se puede. En invierno, pues no, en invierno está muy frío. Aunque hay gente que se dedica a tocar en la calle que no son músicos profesionales, pero son, digamos, músicos callejeros profesionales. Eso sí, está la nevada con todo y están ahí tocando, ¿no? Tal vez eso es algo que yo no he experimentado, ¿no? Aquí hay que poner atención en eso, ¿no? Sobre todo, más allá de el dinero, ¿no? Que el dinero pues es necesario, pero sobre todo dignificar la profesión, ¿no? Del músico. Pues es que, ¿cuántos años son, no? ¿Cuántos años, cuántos sacrificios, cuánta tolerancia a la frustración se debe de desarrollar, cuánta resiliencia, cuánto hay que invertir en un instrumento para que lleguen y te digan, oye, ¿no quieres tocar acá? Sí, claro, pues te damos un sándwich, ¿no? Una torta. Bueno, pues no. Es diferente. Por ejemplo, uno tiene una beca que te dé el Estado, bueno, ahí ya está pagado tu trabajo, al menos esa parte, ¿no? Nos da oportunidad de hacer proyectos juntos. Está esta otra parte que, por ejemplo, a mí me gusta mucho, de colaborar en proyectos sociales, ¿no?
porque sé que a través de eso es una inversión. O sea, no es que estoy trabajando gratis, sino es una inversión, porque estoy invirtiendo en formar al público que después va a pagar una entrada para un concierto. Ir dignificando de esa manera la profesión, sin cerrar también el círculo de la música, ¿no? De la música académica, de la música clásica, porque tampoco ese es el camino, de decir, bueno, entonces la gente que no puede pagar, pues no tiene música. Pues no, tampoco. Es un balance muy delicado, pero que hay que ir fomentando y que hay que ir, bueno, desde mi punto de vista, siento que se tiene que fomentar eso como parte de la cultura, ¿no? Enseñarlo en las escuelas, hacer programas para tiene que ser parte de la educación de todo ser humano. Claro. Esta es una pieza que igual forma parte de una obra más grande de 5 piezas que se llaman 5 bagatelas. Bagatelas pues es un nombre de piezas pequeñas. Fueron compuestas por un compositor inglés muy reconocido también, no solo para la guitarra, de hecho no hizo mucha música para guitarras, salvo estas bagatelas y alguna otra obra. Y él se llamaba William Walton. Hay una historia muy curiosa porque estas bagatelas las compuso Walton para un guitarrista inglés muy famoso que murió recientemente, Julian Bream, uno también de los guitarristas más importantes de la historia, y le compuso estas bagatelas y después se perdieron contacto. Y Julian Bream trabajó las bagatelas, las publicó, las tocó en conciertos y después se volvieron a encontrar. Pero Walton había ya hecho una versión para orquesta sinfónica de estas bagatelas. Entonces hay una versión de orquesta sinfónica hecha por el mismo Walton y cuando se reencontró con Julian Bream, le dijo, maestro, ya escuché la nueva versión de las bagatelas. ¿Cuál nueva versión? No, pues las había compuesto para guitarra sola. Y no se acordaba. Que voy a tocar de las 5, la tercera, que tiene un ritmo como de habanera, bagatela número 3 de William Walton, a la cubana. Pues Pedro, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias Y a ustedes. podemos proponerte que hicieras un concierto para poder invitar a algunos amigos. Por supuesto. Pues con ese compromiso, Pedro, te agradecemos mucho por estar aquí con nosotros. Qué bueno que estés aquí con tu familia, que todo esté bien. No, pues el gusto es todo mío. Yo, lo que sea en Nesa, para mí es este lugar, es mi casa, ¿no? Entonces, lo que yo pueda hacer por este lugar, por fomentar la cultura, el arte, la música, yo encantado siempre de colaborar con ustedes y sobre todo que ustedes siempre han sido un gran apoyo para mí en mi carrera y entonces siempre con mucho gusto y espero que pronto la situación nos permita hacer de esto algo más grande y por supuesto yo muy dispuesto a hacer ese concierto cuando se dé, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias. Pájaro carpintero, para trabajar se agacha, el que encuentra su agujero, hasta el pico le retacha. También yo soy carpintero, cuando estoy